de octubre se conmemoran los 530 años de ese encuentro cultural entre la gente del viejo mundo y los hombres y las mujeres del nuevo mundo. Hoy es un día dedicado a esa hispanidad. Vamos a tener en el escenario en esta noche a la maestra Garcinia Carrillo, ejecutando las piezas de flamenco. En el violín tendremos a Artemisia Olave. Acompañando a la maestra Garcinia tendremos a Manuel Aguilar González. Por el lado de los versos nos acompañará la declamadora Priscila Gómez y también al doctor Vladimir Víquez. Vamos a darle una cordial bienvenida a nuestro grupo de flamencos, guitarristas y bailadores. Hay que ser que la vida tiene, ay, momentito de locura. Hay que ser que la vida tiene, ay, que con paciencia no queda reto. Oh, pensa bien, hay que llevarlo tú con paciencia no queda reto. Oh, pensa bien. Déjame decirte que quiero contarte todo lo que siento por ti. Cada mi tierra llevo por bandera, somos marineros. Por la madrugada, con la luna clara, las estrellas bailan para ti. Déjame que sueñe que quiero realmente llenar el cielo. Déjame decirte cuánto te quiero, tú eres lo primero. Ay, no la llega el tiempo, ay, no la diga que se vaya. Ay, no la llega el tiempo, ay, que yo no se merecía que estuve bien a los tormentos. Ay, que ya no se merecía que estuve bien a los tormentos. Si ella pasa por tu puerta, después no vino para atrás. Será que se le olvidó, ay, lo que le hiciste pasar. Déjame decirte que quiero contarte todo lo que siento por ti. Desde mi tierra llevo por bandera, somos marineros. Por la madrugada, con la luna clara, las estrellas bailan para ti. Déjame que sueñe que quiero realmente llenar el cielo. Déjame decirte cuánto te quiero, tú eres lo primero. Déjame decirte que quiero contarte todo lo que siento por ti. Desde mi tierra llevo por bandera, somos marineros. Por la madrugada, con la luna clara, las estrellas bailan para ti. Déjame que sueñe que quiero realmente llenar el cielo. Déjame decirte cuánto te quiero, tú eres lo primero. El flamenco es un arte que expresa sentimientos profundos y nace como una expresión de los grupos marginados. Es como el tango para la Argentina y el Uruguay, el Congo para los negros de Panamá. Muestra el dolor, la ansiedad, la soledad, la angustia, la desesperación, el amor y la pasión y la alegría. Son temas centrales en el flamenco. Incluso los palos flamencos llevan nombres de sentimientos. El que acabamos de ver interpretado por la maestra Garcinia es una alegría. Se podría decir entonces que el palo flamenco expresa siempre un tipo de sentimiento diferente. El cantejondo o los cantes grandes expresan sentimientos dolorosos y profundos. Los cantes fiesteros expresan alegría, sensualidad y pasión.
Romanza de la pena negra, Federico García Lorca. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte. Dime, a ti, ¿qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceitunas bajo el rumor de las hojas. Soledad, ¿qué pena tienes? ¿Qué pena tan lastimosa? Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. ¡Qué pena tan grande! Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay! Mis camisas de hilo. ¡Ay! Mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con aguas de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya. Vamos a tener un pequeño conversatorio con el doctor Vladimir Víquez en torno a esta relación tan estrecha que existe entre el flamenco y la poesía, de cómo este arte marginal de la música, del baile y del cante son rescatados por un grupo de poetas españoles, y de esa marginalidad en la que estaba sumida el flamenco vienen a tener una expresión artística cultural de gran renombre. Vladimir tiene una especialidad en arte y literatura, no solo aquí en la Universidad de Chiriquí, sino que tiene estudios en España y Francia, así que puede ilustrarnos mucho sobre este tema. Bueno, un poco, no tanto. Vamos a ver, Vladimir, Sí. ¿qué nos puedes decir sobre esa estrecha relación entre los poetas de cierta generación y el flamenco, y de manera especial el autor del cual declamaste estos versos, de Federico García Lorca? Sí, en efecto, el arte popular, los poetas de la generación del 98 y sobre todo los poetas de la generación del 27, y muy específicamente Federico García Lorca, bebió del arte popular, ¿ya?, del arte de los gitanos, para crear su producción, ese libro tan conocido, El romancero gitano, que justamente es un rescate de la creación y del mundo artístico de los gitanos, ¿no? Ese pueblo marginado, ese pueblo hecho a un lado, ese pueblo de viajeros y de gente que va cantando la vida. Y Federico García Lorca decide de alguna manera retomar de ese pueblo, como en efecto se han hecho estas cosas en otros lugares, pero hoy, que es el tema que nos convoca, pues tenemos que mencionar que la poesía española de estas dos generaciones bebe mucho de la tierra, bebe mucho de la raíz y de las cosas que somos, un tema de identidad y de esa mezcolanza que hay de las sociedades, de los pueblos, de la gente, del mundo y de la cultura. Vladimir, pero la mayoría de aquí somos neófitos en esto de la literatura universal y específicamente de la española. Acláranos un poco más esto de la generación del 98. Danos ese contexto de ese grupo de hombres que responden, porque todos respondemos a un tiempo y a un espacio. Sí. La España del siglo XIX, ¿te refieres, no? Así es. Dice
Hay un teórico que yo siempre menciono cuando hablo sobre las cosas concernientes a la literatura y a la lengua, al mundo cultural, los trabajos sociales, que es el teórico Edmund Cross. Y Edmund Cross dice que ningún artista puede crear fuera de su tiempo. Todo lo que el artista hace responde a su tiempo, responde a su contexto, igual si va en contra de su tiempo y va en contra de su contexto. Es un contracultura. Entonces. Exacto, es un contracultura, pero al mismo tiempo es la cultura. O sea, es como cuando se hizo en Sudamérica, en Chile, el tema de la antipoesía. Terminó convirtiéndose en poesía. Entonces no existe, digamos, ¿por qué? Porque somos producto de un momento, producto de un entorno, producto de un tiempo. Entonces, empecemos por la generación del 98, que es una generación que ve cómo España pierde los últimos territorios de ultramar. Ahí entras en mi terreno, Por en supuesto, la historia. por supuesto, entonces puedes tú ilustrarme un poco mejor, con detalle. Bueno, y luego yo hago... en 1898 se desata la guerra hispano-estadounidense, donde España pierde sus valiosas posesiones en el Caribe, Puerto Rico y Cuba, y en el Pacífico, a Guam y Filipinas. Así es. ¿Es así? Así mismo. Eso va a marcar, me imagino, definitivamente la identidad de los españoles, y ellos lo van a ver reflejado pues en su poesía. Por supuesto, entonces los poetas de esta generación que están encabezados por el gran filósofo Miguel de Unamuno, que no es del sur de España, sino del norte del País Vasco. Entonces Miguel de Unamuno es como el ente pensante de esta generación. Y estos poetas, estos escritores, y en el caso de Unamuno, filósofo también, empiezan a tener ese sentimiento de vivir lo que fue España en los tiempos de riqueza, de opulencia, y empiezan de alguna manera a sentir una melancolía por los últimos, del imperio. claro, por los últimos territorios perdidos, justamente por el imperio. Entonces empiezan a aferrarse al tema de la tierra, la España, ¿no? Empezar también hay un lamentarse porque, si bien es cierto, Europa no consideraba a España dentro de Europa. Se decía, de una forma muy peyorativa, que África empezaba en los Pirineos, ¿ya? Entonces sacaban a España porque era un país pobre, porque era un país tercermundista, si queremos, en relación con Francia, en relación con Inglaterra, en relación con Alemania y demás. Entonces los poetas resienten esto y empiezan a manifestar y tratar de ver, de alguna manera, de destacar lo que se tiene. Entonces un poeta como Machado, por ejemplo, empieza a escribirle a la tierra, empieza a escribirle a Sevilla, empieza a escribirle a la España de su tiempo. Esa España profunda Así que es. también van a venir a rescatar entonces los hombres del siglo XX. Porque 1898 entonces se va a referir al movimiento, a la generación del 98. Así es. Pero vendrá en el siglo XX un nuevo grupo de pensadores, donde está Lorca, donde está Alberti, donde está uno de tus favoritos, Miguel Hernández. Miguel Hernández. Sí. El poeta Miguel Hernández, malogrado, por supuesto, por toda la situación político-militar que vivía España, y que fue asesinado. Hay un poema que le dedica a Miguel Hernández a su hijo, porque su mujer le escribe una carta diciéndole que no tiene nada que comer, que lo que queda solamente es cebolla. Y entonces Miguel Hernández desde prisión le escribe un poema al hijo sobre la cebolla. Es un poema que debemos leer para ver el sentimiento, y que además era un hombre muy pobre. Y tengo que decir aquí, que lo habíamos conversado antes, que este poeta, al ser pobre, era discriminado por Federico García Lorca, un gran poeta, porque de alguna manera García Lorca era como un eje motor de la generación del 27, y Miguel Hernández pedía un espacio en ese grupo, que era un grupo grande, y Lorca lo discriminaba totalmente. Pero Miguel Hernández es uno de esos poetas que no escuchamos tanto, pero que era un poeta muy sentido y un poeta
de grandes vuelos. Por supuesto que Lorca, la poesía de Lorca ha viajado más, pero eso no quiere decir que la de Miguel Hernández no tenga calidad. Vladimir, y cuando hablamos de la generación del 27, también nos referimos a un tiempo especial, una España convulsionada, está viviendo una dictadura de Primo de Rivera, pero va a venir después otro periodo mucho más convulso, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española que marcaron tanto, y bueno, que Miguel Hernández, por ejemplo, fue capturado cuando intentaba escaparse hacia Portugal, muy cerca, a unos 10 kilómetros, quizás 5 kilómetros, fue capturado por las fuerzas que había en ese momento en España y muere en prisión, Miguel Hernández. Y en el caso de Lorca, que todavía no se esclarece su muerte, pero todo parece indicar que también por sus inclinaciones y preferencias sexuales, porque era una España conservadora y recalcitrante, que es una pena que estas cosas pasen en el mundo, pero ocurren. Y el poeta Lorca, pues, una de las posibilidades que lo asesinan por sus inclinaciones sexuales. Háblanos un poco de Lorca como poeta, un hombre, como tú dices, un hombre bueno, un chico bueno, porque era de una familia muy conservadora, católica. Así es. Una influencia muy fuerte de su madre, quien es el que lo lleva a las inclinaciones poéticas. Por su padre hubiera sido abogado. Así es. Pero la madre es la que le introduce por el mundo de las artes. Sí, le gusta el piano, naturalmente. Claro. Y en efecto, justamente la teoría de que lo asesinan por sus inclinaciones, más que por su posición política, porque justamente viene de una familia que era muy católica y el ser católico era casi una protección en el caso de contra Franco, los franquistas. en el caso de Franco y en caso de las fuerzas que apoyaban a Franco. Entonces toma fuerza la teoría de que lo asesinan por sus inclinaciones. Y por supuesto, Lorca era un gran artista que estuvo en esta residencia de estudiantes en Madrid, y que allí en esa residencia de estudiantes se generó y digamos se gestó de alguna manera esta generación del 27, que es considerada la generación de plata de las letras españolas. O sea, tenemos el siglo de oro, que es el 16 y el 17, o los siglos de oro, que también así se le conoce, y la generación de plata es la generación del 27. Háblanos de esos otros literatos, pensadores, porque no solo son escritores y ensayistas, sino tenemos filósofos, productores de cine, como Luis Buñuel. Así es. Esa gran masa de intelectualidad que se congrega alrededor de esta generación del 27. Otro exponente. Sí, hay muchos, ¿no? Esta generación tiene una gran... está compuesto por un gran número de artistas. Los he traído por aquí para no quedarme con algunos que son importantes. Por ejemplo, Jorge Guillén, Gerardo Diego, por supuesto García Lorca, Dámaso Alonso, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Manuel Alto Aguirre y Luis Cernuda, que son, digamos, algunos, ¿no? Que de los poetas pues, que formaron esta generación, y que es en efecto son de una gran riqueza. Y mientras pensaba un poco aquí para mostrarles algo nada más de lo que estamos conversando, el poeta Alberti escribe un poema sobre Panamá, porque también el tema de la identidad con los pueblos desprotegidos y con los pueblos vulnerables y con los que tienen menos fuerza, Alberti le dedica un poema a Panamá, porque Panamá está tomado, si queremos, por Estados Unidos. Y voy a leerles ese poema de Alberti. Vamos a ver, que dice así: yo he visto Panamá desde las nubes, como albos continentes sin viajeros, de norte a sur, y comprobando el istmo sobre una larga zona de uniformes,
La flor del mar Pacífico entrevista como una cresta roja de mi infancia gritando muda por tus litorales de azúcar y café, pero invadidos. Jacales y bohíos limosneros que intentan vagamente ser aldeas, con raigones en tierra que son suya y recelos de canes arrojados. Oigo un clamor de pumas y caimanes, de idiomas dominados a cuchillos, de pieles negras atemorizadas entre un sordo rencor que se unifica. Este es un fragmento de ese gran poema de Alberti que le dedica a Panamá, y que para mí ese gran gesto de este poeta dice mucho, ¿no? Dice mucho de ese tema de donde los poetas, porque no solamente Alberti, sino toda Latinoamérica se identificó con esta causa panameña. Vladimir, pero volvamos a la poesía y el flamenco, porque esta noche es Claro. de flamenco. García Lorca, desde pequeño estuvo influido por el mundo del flamenco, por el canto. Sé que su abuela, desde pequeño, a él le cantaba alguna de estas Así. tonadas, y su madre, que es la que le inspira por ese lado artístico, también le siembra esa inclinación hacia el arte flamenco. Expresan ellos a través de la poesía esos aires de libertad, porque hablar de flamenco es hablar de libertad, de fuerza, de pasión. Así es, todo poeta de alguna manera recoge lo que ha vivido, ¿no? Y Lorca, por supuesto que lo hace porque el flamenco, como bien lo manifestabas antes, está vinculado con una serie de culturas como la africana, como la gitana, la judía, por supuesto la cristiana. Entonces, todo eso se ve reflejado en la poesía de estos poetas. O sea, se le canta a los Cristos, se le canta a las vírgenes, se le canta a los fervientes, se le canta a la mujer que se casa, ¿ya? Se le canta a la chica enamorada. Entonces, todo eso, cuando nosotros entendemos y vemos y bebemos de la cultura española, inmediatamente podemos detectar todos estos elementos en la poesía de Lorca y en la poesía de estos poetas de la generación del 27 y por supuesto de la del 98 que habíamos mencionado antes. Vladimir, mencionaste una palabra que no hemos usado mucho aquí, la mujer. Hemos destacado un grupo de hombres y hombres de la generación del 27. Así es. ¿Dónde está la pluma femenina en esta generación? Bueno, realmente... Me imagino que has escuchado de las sin sombreros, ¿verdad? Sí, las sin sombreros, por supuesto, a ellas iba a hacer alusión, porque dentro de la generación del 27 per se, no hay mujeres, ¿ya? Sin embargo, están las sin sombreros, ¿no? Que es un grupo de mujeres y que los hombres de la generación del 27 se identificaron con ella, porque estaba prohibido en España ir sin sombrero, tanto hombres como mujeres, y por supuesto para las mujeres era mucho más grave. Entonces este grupo de mujeres, por allá por los años 20, decidieron ir por el mundo sin sombreros. Eran mujeres cineastas, eran mujeres del teatro, mujeres poetas, cantantes, y bueno, he traído aquí unas para mencionarle algunas de esas mujeres que se atrevieron a romper con una tradición española, conservadora, a morir y a matar, por supuesto. Sabes, Vladimir, que en una ocasión estaban en el centro de Madrid y dos de estas mujeres llegaron al sitio, a una plaza de Madrid sin sombrero y fueron apedreadas, Así ¿no? es. Porque era tan fuerte ese estigma de que la mujer no se podía quitar el sombrero porque significaba que era una mujer rebelde a esos patrones tan estrictos, ¿no? de la vida española. Así es. Bueno, les leo algunas, ¿no? Y creo que a lo mejor se habrán escuchado muy poco, ¿no? Ellas. Por ejemplo, Maruja Maló, que era pintora. Margarita Manso, también pintora. Ángeles Santos, pintora. Margarita Gil Roesset, escultora, ilustradora y poeta.
María Zambrano, que era filósofa y ensayista, María Teresa de León, escritora, Rosa Chancel, escritora, Ernestina de Chapourcin, poeta, Concha Méndez, escritora, poeta y guionista. Entonces, estas son algunas de las, digamos, de ese lado femenino que representa un momento de rebeldía, también un momento de ruptura, y que me parece que era necesario en ese momento porque la España era una España conservadora y realmente ser conservador tiene también sus desventajas. Vamos a hablar ya casi finalizando este diálogo, ya tenemos nuestros artistas listos, cómo el flamenco logró camuflar la poesía revolucionaria. ¿Por qué? Porque estábamos en una época de Franco donde había una censura fuerte. Y cómo permitió la música rescatar, y de hecho tenemos a Joan Manuel Serrat ya en tiempos más recientes cantando una pieza de Machado, ¿no? Así es. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Sí, por supuesto. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Más recientes, Joaquín Sabina, ya, que cantan a las letras y cantan a esa España, sobre todo a la España del sur, Andalucía, ¿no? Granada, cantan a la tierra, le cantan al pueblo. Y por supuesto, artistas como Paco de Lucía, ¿ya? Camarón de la Isla, de Lágrimas Negras, ahora se me va. He echado mucho de la mente, de la memoria, y ahora me ha traicionado, no, ya viene, Diego el Cigala, ¿no? Que han sido artistas que han bebido también de ese folclore y que han echado mano también de ese arte para romper y marcar una identidad española, que es una riqueza increíble, ¿no? Y nosotros aquí somos herederos, de alguna manera, de ese canto, de ese grito de la tierra andaluza, y que nosotros lo tenemos aquí en los campos chiricanos, como es la Saloma. Si ustedes tuvieran la oportunidad de escuchar la Saloma de la Corta de Arroz, es muy parecido al grito, al canto, al cante hondo, ¿no? De los pueblos del sur de España. Es una cosa y que se está perdiendo. Nosotros escuchamos la Saloma del campesino para animar la faena, pero estamos perdiendo, y esa todavía se mantiene viva, pero estamos perdiendo la Saloma de la Corta de Arroz, que es muy profunda y melancólica y que casi ya no existe. ¿Sí? Así que hay que rescatar eso también, Milagros. Bueno, hemos visto entonces que la poesía y el flamenco tienen el mismo origen, los sentimientos profundos del ser humano. Vamos a recibir nuevamente a nuestros artistas, Garcinia Carrillo, a Artemisia Olave en el violín y a Manuel Aguilar González. También no podemos dejar de darle un fuerte aplauso a Priscila Gómez, quien es una de las iniciadoras de estos martes de poesía en el Rincón Español. Un aplauso para Priscila Gómez. Poesía y sangría. Saeta. Cristo moreno pasa, delirio de Judea a clavel de España. Miradlo por donde viene,
de España, cielo limpio y oscuro, tierra tostada y cauce donde corre muy lenta el agua, Cristo moreno con las guedejas quemadas, los pómulos salientes y las pupilas blancas. Miradlo por donde va. Paso. Virgen con Miriñaki. Virgen de la soledad, abierta como un inmenso tulipán. En tu barco de luces vas por la alta marea de la ciudad, entre saetas turbias y estrellas de cristal. Virgen con Miriñaki, tú vas por el río, de la calle hasta el mar.